Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén siguiendo, amigos y camaradas. Bienvenidos a Izquierda Debate en esta emisión del programa. Hoy vamos a abordar un tema obligado debido a las distintas protestas e inconformidades que se han expresado a nivel nacional en torno al campo mexicano. Todos hemos sido testigos de los medios, tanto tradicionales como alternativos, de las distintas protestas que se han dado por productores en carreteras, en las calles de distintas ciudades, incluida la Ciudad de México. Y la demanda, bueno, pues la demanda, digamos, general es que haya mejores condiciones para las labores productivas en el campo, particularmente los pequeños y medianos productores. Sin embargo, bueno, aquí está el debate, aquí está el dilema de si el gobierno ha podido resolver parte de estas demandas, si está en condiciones de hacerlo. Y esto también nos lleva a la gran reflexión sobre si México conserva aún alguna capacidad productiva o simplemente es mayoritariamente un país importador de alimentos y materias primas. Pero para eso, bueno, tenemos a nuestros invitados. Les presento a Ulises Oviedo, que nos va a apoyar en en la realización de este programa. Bienvenido, Ulises. Gracias. Y tenemos también a Arturo García, que nos va a ayudar con algunos conceptos e información sobre lo que estamos viviendo a nivel coyuntural. Pues bueno, sin más, si gustan, vamos a comenzar, vamos a entrarle a esto. Tenemos pues un contexto complicado porque las manifestaciones recientes de productores, de pequeños y medianos productores, de distintos estados, de distintos sectores productivos, pues han puesto el dedo en la llaga. Es decir, México está apoyando a sus productores. México tiene una capacidad agrícola realmente, no la tiene. El gobierno está aplicando las políticas públicas suficientes. ¿Qué es lo que pasa? Y en ese sentido lanzaríamos la primera pregunta para Arturo. Arturo, ¿cuál es tu primera evaluación de estas manifestaciones que hemos podido presenciar? Mira, siempre hemos dicho, y muchas dirigencias y campesinos han dicho, que el campo está abandonado, y en realidad así ha sido, ¿no? Y ahora con este movimiento que se inició, como que hemos llegado a la crisis, a la cúspide de ese abandono, ¿no? Porque lo que pasa es que se han acumulado una serie de cuestiones que han logrado que hasta hoy explote pues esto, ¿no? Y explota por la vía de los bajos precios de los productos, ¿sí? Coinciden muchas cuestiones, ¿no? Por un lado, hay un aumento muy fuerte de la producción de maíz a nivel mundial. Países como Estados Unidos, pues, tienen un rendimiento por hectárea como de 4 veces arriba que el nuestro por la tecnología, ¿verdad? Aparte de subsidios muy fuertes. Y de pilón, nuestro maíz se cotiza en la bolsa de granos de Chicago, ¿no? Cosa que no debe ser. México es el centro de origen del maíz a nivel mundial, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos que no se han implementado políticas públicas en los últimos años, si le sumamos también los fenómenos climatológicos y la falta de presupuesto, que es fundamental, eso ha hecho crisis y se ha concretado en un movimiento que apunta a que se dé una mejoría en los precios, en esa calidad del maíz, para empezar. Pero yo veo que el problema está en todas las ramas productivas. Hay un desarreglo, un desorden de todos los actores y el gobierno no ha logrado jugar un rol importante en ese aspecto. Muy bien.
Hay, sin duda, expectativas cuando observamos estas manifestaciones. ¿De dónde provienen las manifestaciones? ¿Quiénes son? Porque esa es una de las primeras preguntas que surgen. ¿Quiénes son los que se manifiestan? Bueno, mira, cuando empezamos a ver los anuncios por redes, por Face, vimos algo distinto, ¿no? A lo que nosotros estamos acostumbrados. Participamos en los grandes movimientos como El Campo No Aguanta Más, como Sin Maíz No Hay País, y era muy distinto, ¿no? Entonces de pronto aparecen los anuncios de cierre de carreteras, de casetas, y empezamos a ubicar qué pasaba ahí, ¿no? Lo primero que vimos es que en los estados del norte quienes empujaban esto eran productores medianos y grandes, ¿sí? Inclusive ya muchos ya fueron ubicados como pues miembros o parte de partidos políticos de la oposición actual, ¿no? En Jalisco, por ejemplo, encontramos que quienes impulsaron realmente eso eran los compradores de maíz. Decían, si les va mal a los productores, también a nosotros nos va mal, ¿verdad? Inclusive vimos cómo la semillera internacional Ansgrove repartía comida, ¿verdad? Entonces empezamos a ver cosas raras en ese sentido, ¿no? Nosotros nos platicábamos porque trabajamos con la Comunidad Nacional de Ejidos y Comunidades, trabajamos con pequeños productores y la gente pues como que no entendía bien, ¿verdad? Algunos compañeros nuestros se movilizaron, cerraron carreteras en Tlaxcala, ¿no? Porque ahí les dijeron, es que el precio bajó del maíz, ¿no? Porque se había anunciado, acuérdense, un precio de garantía de 7,200 y después dijo el secretario de SADER que era 6,050, entonces la gente entendió que se bajaba el precio. Les aclaramos y ya más o menos las cosas se calmaron, ¿no? Pero yo veo dos temas que caracterizan a estas movilizaciones, ¿no? Aparte de donde proviene, ¿no? Primero, las demandas, ¿sí? O sea, la demanda central es, queremos que el gobierno nos compre a 7,200 la tonelada de maíz, ¿sí? O sea, cuando siempre este tipo de productores hablaba de no al paternalismo, ¿verdad? No al populismo, ahora quisiera que el gobierno les pagara a todos 7,200, ¿no? El gobierno, pues, lo que había hecho en el pasado había sido tener precios de referencia o precios de garantía, como el que se puso actualmente, y desde luego que eso no impacta ni en el 5% de la producción nacional, ¿no? Pero era un mecanismo para empujar los precios hacia arriba, lo cual en esas condiciones va a ser imposible que se empuje, ¿no? La otra característica es la estructura. No vemos estructura, no vemos un liderazgo, no vemos que haya consensos, que haya mecanismos de toma de decisiones, y pues habla un líder de un lado, de otro lado, se llama a todo el mundo a tomar casetas, pero no vemos esa estructura, ¿no? En el campo no aguanta más, participaron prácticamente todas las organizaciones del país, incluida la oficial en aquel tiempo, la CNC, y había reuniones, ¿verdad? Había consensos, ¿sí? Llenábamos el Zócalo con más de 100,000 gentes, pero cada quien tenía una responsabilidad, determinaban comisiones, quién iba a hablar, qué se iba a decir, ¿sí? Entonces, todo eso nos hace ver que es un movimiento espontáneo, movido por un sentir, un descontento de la gente por los precios y que empuja hacia cuestionar el gobierno. No digo que esté bien o mal, simplemente se aprovecha una coyuntura para pues poder posesionarse, ¿no? Desde su lado. Yo creo que la demanda es justa en lo general, ¿no? Pero hay que ver cuáles son las formas de lucha y las estructuras de coordinación. Bien. Compañero Ulises, tienes ahí algunas preguntas preparadas. ¿Por qué no vamos lanzando una de ellas? Sí, buenas tardes. Hemos estado platicando con varias personas acerca de por qué se va gestando todos estos movimientos. Y bueno, coincidíamos en que pues no es de ahorita, ¿no? Son movimientos que vienen de mucho tiempo atrás. Ya Arturo mencionaba algunas cosas en cuanto al campo no aguanta más, maíz no hay país, pero creo que incluso el movimiento Sin Maíz No Hay País y el movimiento del campo no aguanta más son movimientos que tienen también otros orígenes, otros antecedentes.
inclusive desde la época salinista. Entonces, ¿cómo es que, Arturo, cómo es que hemos llegado desde esa época de la implantación del neoliberalismo hasta ahora, ¿no? Creo que ha sido un proceso de deterioro del campo y por eso es que estamos en esa situación. ¿Cómo sería ese proceso, Arturo? Mira, yo creo que tiene que ver con Mira, yo siempre he dicho que la fotografía del campo y la fotografía de cada sector productivo se define por tres factores, ¿no? Por un lado, el comportamiento de los mercados, por otro lado, el rol del gobierno y por otro lado, la actuación de los productores, en este caso, ¿no? Como actores principales. Tenemos ahorita mercados a la baja totalmente, ¿no? El precio promedio de mercado es alrededor de 5,000 pesos, ¿no? Y el costo de producción para México es de 5,800, ¿no? Entonces, y los compradores, pues no compran más arriba, ¿verdad? Entonces, con mercados a la baja, políticas públicas que no se realizaron, ¿no? Yo lo digo con todo respeto para los amigos del gobierno, decían ellos cosechando soberanía. Como productores no podemos hablar de cosechar algo que no hemos sembrado, ¿no? O sea, ¿por qué hasta hoy se le pone énfasis al tema de los mercados, a la necesidad de construir estructuras que ordenen, ¿verdad?, los elementos de cada cadena productiva? ¿Por qué no antes, no? ¿Por qué no se acude a la gente antes de que estalle esto, no? O sea, tuvieron que haber cerrado las casetas para que el gobierno en su conjunto pusiera los ojos. Creo que, entonces, y esas políticas públicas, ¿cómo se han definido? Miren, en el arranque del neoliberalismo con Salinas, predominaban las paraestatales, ¿no? Acuérdense que estaba Conasupo, Buruconsa, Almacenes Nacionales de Depósito, que eran esquemas muy precisos para apoyar a los productores en almacenamiento, en la comercialización de su producto, ¿no? Estaba el Banrural como un organismo financiero, ¿verdad? Estaba Fertimex, estaba la Productora Nacional de Semillas, ¿sí? La PRONACE, y bueno, había una serie de instituciones que de alguna manera cubrían ese frente del lado del gobierno, ¿no? ¿Qué pasa? Se termina, ¿verdad?, con el neoliberalismo y viene todo un proceso de los subsidios, ¿sí? Pero fíjense bien lo que pasa. En el análisis que hacíamos en aquellos tiempos, los subsidios eran para fomentar la producción de los medianos y grandes productores. No había apoyo para los pequeños, ¿sí? Con decirles que el 80% de los subsidios se canalizaba al 20% de productores que eran medianos y grandes, ¿sí? Entonces, y a eso le sumábamos también los fondos concurrentes que apoyaban solamente a los amigos, ¿no? En todos esos tiempos del neoliberalismo, ¿no? Con la 4T se invierte el papel, ¿sí? Se fomenta más, se apoya más a los pequeños productores. Y ahí salen 4 programas emblemáticos, como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía y Fertilizante, ¿no? Se abandona, por decirlo así, a los medianos y grandes, en razón de que se decía que ellos ya pueden sostenerse por sí mismos, ¿no? Entonces, y ellos, bueno, sí, lo hacían, porque, bueno, tenían esquemas financieros propios, negociaban con las empresas compradoras, ¿no? Con Maseca, con Minsa, con Cargill, pero en la situación de crisis de hoy ya las cosas llegan a su límite, ¿no? Entonces, y del lado de los programas de gobierno actuales, pues no vimos que generara una reactivación de la producción. O sea, porque si hablábamos de autosuficiencia, no se logró pues esa autosuficiencia en ese sector, que estamos hablando de una población de 2 millones de familias más o menos, ¿no? Entonces, a eso se debe, Ulises, ¿verdad?, ese proceso, ¿sí? Porque no se sembró autosuficiencia, no se sembró soberanía y se han acumulado, ¿no? A tal grado que hoy, aún cuando el subsecretario decía que somos autosuficientes en maíz blanco, y hasta la presidenta le dijeron que aquí se producía todo el maíz blanco, van al cierre del mes de octubre, de ayer, ya 1 millón de toneladas de maíz blanco importado, ¿sí? Y 20 millones de maíz amarillo, todos transgénicos, ¿sí?
Entonces, y eso habla de la crisis que tenemos de producción, que se refleja en precios, ¿sí? Y que tiene sus causales, pues, en pues, la falta de apoyos y de fomento a esa actividad. El maíz es la punta de lanza, porque los demás granos, el café, más la caña de azúcar, más el ganado, también están metidos en esta problemática. Me salgo un poquito del tema, Arturo, y regresamos porque me parece importante en estos programas que mencionabas. Al inicio del sexenio anterior incluso se habló mucho de promover la agroecología, pero al mismo tiempo también nunca se abandonó el programa de fertilizantes químicos. Hay una contradicción ahí muy fuerte, ¿no? ¿Crees que se ha avanzado algo o seguimos igual? No, mira, el concepto de agroecología se ha venido acuñando desde hace unos 10 años, ¿sí? Hasta que, digamos, con la entrada de Andrés Manuel a la presidencia, ya se asimiló el concepto, ¿no? Pero no se actuó. La contradicción que dices es muy clara, la digo numéricamente, ¿no? Cada año el gobierno subsidia en su totalidad 1 millón de toneladas de fertilizantes químicos, ¿sí? Para 2 millones de productores, para 3 millones de hectáreas, ¿no? La fuente simple. Y bueno, eso tiene que generar una producción, pero que no la generó, ¿sí? Porque además es un programa que no tiene acompañamiento técnico, ¿sí? No tiene una lógica agronómica, hay que decirlo al secretario que lo entienda. No podemos usar un paquete de insumos compuesto solo por 2 productos, urea y DAP, para todos los tipos de suelos del país, para todos los tipos de cultivos. Eso es agronómicamente ilógico, ¿no? Y todo eso ha impactado en la productividad, ¿no? O sea, no es cierto, y hay que ser muy claro, yo soy agrónomo, de que con esto se aumenta la productividad, ¿no? En la mayor parte de los casos ha generado un empobrecimiento de los suelos, porque la urea lava los suelos, mata la materia orgánica, empuja hacia al subsuelo los minerales pocos existentes. Por eso, inclusive yo, irónicamente le digo que en lugar de fertilizantes son esterilizantes, ¿no? Entonces, y sobre agroecología no se ha avanzado mucho, ¿no? O sea, esa contradicción sigue vigente y yo creo que hoy el gobierno tiene que retomar el tema, debe considerar este nuevo concepto, ¿no? Nosotros cuando empezó el programa en Guerrero, porque aquí empezó en Guerrero en el 19, del primer estado, fuimos a hablar con Víctor, el que era secretario de Saber, ¿no? Víctor Villalobos. ¿Sí? Le planteamos lo de los insumos, ¿sí? Y hasta le dijimos, el presidente en Guerrero y en Guanajuato dijo que se iban a entregar bioinsumos, ¿sí? Y no, se enojó, ¿no? Hasta golpeó la mesa, dijo, no, el presidente nos ha instruido que tenemos que andar las plantas de fertilizantes de Pemex en Pajaritos y en Cozoloaque, ¿no? Y no vamos a repartir más que los fertilizantes químicos, ¿no? Entonces, al año siguiente nos movilizamos y logramos que el 5% para Guerrero, ¿no? Porque estaba solo Guerrero, del presupuesto se usara para bioinsumos. Pero ¿qué creen? Pues con el argumento de que hubo un aumento en el precio de fertilizantes, se lo gastaron en eso, ¿no? Entonces ya no hubo nada, inclusive salió en las reglas de operación, ¿no? Entonces, eso es lo más que se ha logrado en cuanto al uso de bioinsumos. Ahora estamos impulsando, ahora que se firmó el acuerdo en Chinameca el 10 de abril del año pasado con la que era candidata todavía a presidenta, hablamos, inclusive se tuvo un documento donde el 30% del presupuesto de fertilizantes se iba a aplicar en bioinsumos, pero hasta hoy no hemos visto absolutamente nada, ¿no? Y bueno, la demanda va a ser, pues que ahora sí que seamos consecuentes y que impulsemos el bioinsumos. Aquí en este espacio de la Izquierda Debate, nuestra intención es el análisis y la crítica constructiva. Así es. Evidentemente que apoyamos al gobierno de la presidenta Sheinbaum, pero no podemos dejar de hacer observaciones críticas tan necesarias en un sector tan estratégico como la producción de alimentos. Y en este sentido van todas las preguntas y el análisis. Mi estimado Arturo, con todo esto que estás comentando, habría que analizar
dos aspectos, tanto de aquellos que se manifestaron y de las posibles manifestaciones que se sigan dando, como por parte del gobierno y del proyecto de la Cuarta Transformación respecto al campo. En el primer aspecto, tú nos hablas de que estas últimas manifestaciones se han dado de manera un poco inconexa, desorganizada, no hay liderazgos visibles, no hay demandas como muy claras, o hay múltiples demandas y también múltiples formas de lucha. Es un movimiento que ahí está un poco amor. En esas condiciones, estimado Arturo, considerando los tiempos electorales, ¿crees que haya la posibilidad, el riesgo de que estén presentes o que ya estén presentes a través de sus propias organizaciones, fuerzas opositoras de derecha y que pudieran utilizar este movimiento y estas manifestaciones en su favor electoral? Totalmente, mira, ahorita la oposición aprovecha cualquier coyuntura, cualquier situación, ¿sí? Anoche falleció víctima de un atentado el presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Todo el mundo le echa la culpa a Morena, no dicen el gobierno, dicen a Morena, ¿sí? Entonces, eso rápidamente nos coloca en un tinte político, ¿no? Y si ven las manifestaciones de los campesinos en el norte, pues se habla de Morena, ¿sí? Se habla de la 4T, como que es el culpable de todo, ¿no? O sea, desde luego que la violencia, los crímenes no son de hace 7 años, ¿no? Se han acumulado, o sea, nosotros los vimos nacer y los vivimos todos los días desde hace 52 años aquí en la Sierra de Guerrero, ¿sí? Entonces, y luego, la oposición ahorita pues está como acorralada, dividida además, ¿sí? Sin estructura. Dicen que el PAN está a punto de perder su registro porque no llega ni a 300,000 militantes, ¿sí? El PRI pues está peor todavía. Entonces están desesperados y se aprovecha cualquier coyuntura, cualquier pretexto para enfocar sus ataques a la Cuarta Transformación. Y como dices, mira, somos simpatizantes partidarios activos de la 4T, pero somos críticos, constructivos y propositivos, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en muchos momentos le hemos dicho a funcionarios de alto nivel los problemas que vemos en los 4 programas emblemáticos. No están funcionando. Tenemos propuestas de resolver los temas ahí, pero además pensamos que esos 4 programas deben de arribar a una segunda etapa, ¿no? Porque hasta hoy no están generando un impacto en la producción, menos en la productividad. Muy bien. Ya en otro momento, en este espacio, hemos tenido la oportunidad de escucharte con tu información, con tus conceptos, con tu análisis. Y nos queda muy claro, y hoy se reitera, que sí tenemos un problema en términos de la productividad agrícola en este país, lo cual nos dificulta mucho poder hablar de soberanía alimentaria. Y también nos has dejado en claro, y hoy lo reiteras muy claramente, que por parte del gobierno, a pesar de las buenas intenciones, vamos a decirlo así, a pesar de programas y la disposición de recursos, el gobierno parece no tener una política clara respecto al campo, respecto a la productividad. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Crees que hay un desconocimiento? ¿Crees que se subestima el tema? ¿Crees que en realidad no es una prioridad? ¿Cómo lo observas tú? ¿Por qué hay tantas fallas y un equivocado enfoque respecto al campo? Yo creo que, vamos a hablar, el gobierno en su conjunto, en el terreno del campo, no ha enfocado de manera integral, ¿sí? Se enfocó con el eslogan de primero los pobres, pues a los campesinos, pues más pequeños, ¿no? Más pobres, ¿no? Y ahí se pues concentraron los diversos apoyos que ya hemos mencionado, ¿no? Pero esto no va más allá de 2 millones de familias, ¿sí? Pero que además son esquemas de apoyo, de subsidio que no impactaron en la producción, en la productividad.
no se vio el panorama en su conjunto, ¿no? Te voy a poner el ejemplo del café rápido. Mira, el café es el ejemplo más típico del desarreglo que hay en una rama productiva. O sea, en el país rondan cada año 6 millones de sacos de café de 70 kilos, pero solo se producen 4 millones, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, el desarreglo es de que los productores o las empresas exportan el 85% de nuestro café arábigo bueno, ¿sí? La Nestlé importa para sus solubles 2,5 millones de sacos de Vietnam, de Ecuador, de Indonesia, ¿sí? Lo más triste es que los consumidores mexicanos en un 65% consumen café soluble, ¿no? Entonces todo eso habla del desarreglo que hay, ¿no? Ahora, en el maíz, ¿cuáles son los actores principales? Los productores, ¿sí? En sus 3 niveles principales, pequeño, medio, alto, ¿sí? En segundo lugar, las empresas compradoras, me refiero a Cargill, Minsa, Maseca, ¿no? En tercer lugar, los nixtamaleros. En cuarto lugar, los tortilleros. Y bueno, bien, los consumidores. Todo el mundo en México comemos tortillas diarias, ¿no? Entonces, hay un desarreglo que se expresa en el precio. 1 kilo de maíz nos los pagan a 5 pesos y algo, ¿no? Y 1 kilo de tortilla vale promedio 30 pesos. Ese gran diferencial, ¿en dónde queda? ¿Sí? O sea, los primeros ganadores de esto son las grandes empresas, ¿sí? Porque ellos inclusive tienen, pues, le apuestan de la bolsa, compran sus opciones de bolsa, nunca pierden, ¿no? Y la otra parte así que de la ganancia se queda en los molineros y luego los tortilleros, ¿sí? Entonces, si hubiera una función del gobierno para hacer un ordenamiento de esos actores, primero, apoyar a los productores, ¿sí? Para que tengan la infraestructura de almacenamiento y transporte, ¿verdad? Segundo, pues ordenarse con los compradores, porque no lo vamos a quitar ahorita, ¿no? Pues para que se defina un precio de referencia, un precio piso, ¿sí? Tercero, que los molineros también se organicen, ¿verdad? Que los molineros tengan sus infraestructura de almacenamiento. Los molineros dependen de los compradores grandes, porque los compradores grandes son sus bodegueros, ¿no? Un molinero no puede tener el maíz almacenado durante todo el año para irlo consumiendo día tras día, ¿no? Entonces, por eso le compra caro al que compra el maíz, al productor, ¿sí? Y el tortillero pasa lo mismo, ¿no? O sea, va comprando el nixtamal pues, diariamente conforme a su consumo, ¿no? Entonces, tiene que haber un arreglo ahí. El papel del gobierno no es comprar el maíz a 7,200 como lo demanda, ¿no? El papel es colocar a todos los actores y buscar un ordenamiento y darle a cada uno el papel que debe desempeñar en un esquema transparente, ¿no? Un plan de negocios transparente de todas las partes es lo que yo diría. Sí, es interesante esto de cómo se está moviendo el precio del maíz. Y bueno, ya apuntabas un poco hacia la necesidad de crear una especie de coordinación, de articulación entre los diferentes actores o integrantes de las cadenas productivas, principalmente del maíz, que es el tema de hoy. ¿Crees que la creación del sistema mexicano de ordenamiento de mercado, que fue resultado de las negociaciones de los últimos días, será como algún buen inicio de ordenar todo esto, que por cierto hace mucha falta, incluso desde cuando se firmó el TLC allá por el 94, ¿no? Si no mal recuerdo? Incluso desde entonces los pequeños productores demandaban que el maíz no entrara, pero los gobiernos neoliberales pues no hicieron caso de eso. Quizá también parte del problema actual es esa medida que se tomó en ese tiempo con el TLC. Entonces ahora no sé si se intenta recomponer esa situación con el sistema mexicano de ordenamiento del mercado. ¿Cuál sería tu opinión en cuanto a esto? Yo creo que el resultado más importante, más allá de los pesos y centavos de la tonelada, ha sido precisamente esa propuesta que surge de un sistema de ordenar la cadena maíz, ¿sí? O sea, creo que eso es fundamental. Pero no solo la cadena de maíz ni grano, sino el campo en su conjunto. Muchos productos ahí, sí.
China lleva 25 años con sus planes quinquenales de autosuficiencia alimentaria, ¿sí? Sacó de la pobreza a 800 millones, imagínense, ¿sí? Y porque cada 5 años ellos tienen metas, objetivos y metas bien precisos, ¿no? ¿Cuánto vamos a producir? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Verdad? China financia a sus productores con tasas muy blandas, aporta o apoya con el tema de comunicaciones, caminos, bodegas, transporte, ¿sí? Cada, digamos, región productora está enlazada pues, con alguien que va a consumir, ¿verdad? Entonces hay un ordenamiento, o sea, no hay tanto problema. Inclusive se ha llegado al extremo de decir, tú vas a producir tanto, ¿verdad? Entonces, eso hace falta y creo que es el principal logro de este movimiento, ¿verdad? Que el gobierno, en este caso la SADER, entendió que se tiene que hacer este sistema de ordenamiento, empezando por la cadena de maíz, y después seguirse con lo demás y hasta llegar a tener un verdadero programa de autosuficiencia alimentaria. Y más ahora que estamos enfrentados con los caprichos de Trump, con los aranceles. Creo que más que nunca vamos a aprovechar esa coyuntura para demandarnos hacia nosotros mismos como país la necesidad, la urgencia de ser autosuficientes. Claro, es una meta importante que deberíamos trazarnos como nación, la autosuficiencia, la soberanía. En tu opinión, ¿qué papel podrían jugar los pequeños productores? Ya nos contabas, nos mencionabas que en este movimiento reciente por el precio del maíz, pues los principales actores fueron los medianos y grandes productores, incluso cobijados por agroempresas, ¿no? Agroalimentarias. Pero, ¿cuál sería el papel, cuál sería el juego de los pequeños productores? Porque, bueno, ellos, si bien no acceden mayoritariamente al mercado, sino con excedentes, pero sí les pega también toda esta situación de los precios. Sí, mira, yo creo que tenemos que fomentar y crear las condiciones para que los pequeños productores garanticen su autosuficiencia, su autoconsumo. Fíjense, yo hago números muy sencillos. Eh, Al año cada familia, hablo de los productores del campo, porque solo ahí se pueden hacer tortillas de manera como antes, ¿verdad? Eh, Cada familia consume al año alrededor de 600 kilos, ¿sí? 600 kilos los producimos en un tercio de hectárea, cuando mucho, ¿sí? Si lográramos que todas las familias del campo, ¿no? Esos 25 millones de habitantes tuvieran esas 600 kilos asegurados, es un primer paso, ¿no? Porque la autosuficiencia, el autoconsumo, es la primera barrera de protección contra las crisis, ¿no? Inclusive hasta contra los fenómenos meteorológicos, ¿sí? Entonces, de ahí, bueno, seguir empujando a ese sector de pequeños productores a que trabaje en sectores productivos que le generen más ingresos, ¿sí? Por ejemplo, en todos lados hay maíz, pero en las partes altas hay café, en las partes costeras hay coco, hay mango, ¿sí? Entonces, pegarle a los sistemas de productos de mayor redituabilidad, ¿sí? Si ya tenemos garantizada el consumo de la tortilla, que es lo fundamental, bueno, vamos a avanzarle en que diversificando lo que tenemos o eficientando la producción, llámese café, coco, mango, etcétera, tengamos mayores ingresos, ¿sí? Yo creo que con eso la base de la pirámide va a tener tranquilidad, va a tener garantizado primero su autoconsumo y segundo va a empezar a tener más ingresos. No, los subsidios deben de enfocarse a eso, ¿no? Yo le decía al secretario de SADER, por ejemplo, dice es que les damos un montón de dinero, ¿no? Le dije, a ver, secretario, la producción para el bienestar, lo que antes era por campo. Le digo, si lo dividimos entre 365 días, parece que el número lo hicieron exactamente, nos toca de 20 pesos diarios, ¿sí? Con 20 pesos diarios, pues, digo, no son malos, ¿no? Pero eso no fomenta la actividad productiva. Entonces, tenemos que hacer que los subsidios impacten en la actividad productiva. ¿Cómo? Bueno, un ejemplo muy claro, pues que sirva como una garantía líquida para obtener un crédito y ampliar nuestra capacidad productiva, que hay maíz o en otras cosas, ¿sí? Impulsar
impulsar un verdadero acompañamiento técnico, ¿no? En los temas de aplicación de insumos, y bueno, pues apoyar con la infraestructura mínima, ¿no? Por ejemplo, el productor tiene problemas porque no tiene degradadora, no tiene ni báscula, no tiene cribadora, ¿verdad?, para limpiar el maíz. Bueno, apoyar con esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, y ahí la base de la pirámide va a tener, o sea, vamos a estar ahora sí que en buenas bases, ¿no? Y de ahí para arriba, bueno, a los medianos y grandes, ellos es suficiente con los esquemas de financiamiento blando, pues. Ahorita se anunció cosechando soberanía. Decía yo, no puedo cosechar algo que no se sembró, pero bueno, es un esquema de financiamiento. Hay que ampliarlo, ¿sí? Para que los pequeños y grandes que sí tienen garantías para el crédito puedan ser beneficiados, ¿sí? Entonces, yo creo que se puede integrar todo un plan de autosuficiencia, ¿sí?, que tome como base a los pequeños, ¿sí? Primero a los pobres, estoy de acuerdo que siga ese eslogan, ¿sí? Y de ahí vayamos apoyando al resto de productores para que el país tenga la soberanía que tanto requerimos. Bien, ya nos has dicho, estimado Arturo, muchas, no solamente señalamientos de lo que falla, también nos has adelantado lo que se puede hacer. Pero en ese sentido necesitamos, evidentemente, que el gobierno escuche, porque pareciera que no escucha. Es decir, tú ahorita nos has mencionado que ha habido reuniones y distintas organizaciones han tenido la posibilidad de dialogar directamente con los responsables del área del campo en sus distintas instituciones, pero pareciera que no se escucha. El gobierno está como tal vez un poco empecinado y que su política pública es la mejor y la más viable. ¿Cómo hacer que el gobierno escuche? ¿Y cómo hacer que el movimiento campesino a su vez logre construir los puentes necesarios? Mira, yo les digo a los funcionarios de todos los niveles que son la fachada de la cuarta transformación y de ellos depende, pues, la visión que se forme del gobierno, ¿no? Yo pensaba de que, bueno, pues, en un gobierno democrático el gobierno cogobierna con la sociedad, ¿sí? Pero nos pasa lo mismo de siempre, ¿no? En la campaña nos recibían todos los mensajes y las llamadas. Después de nada, ¿no? Nada, absolutamente nada, ¿no? Es más, se acentuó y se subrayó el tema de no a los intermediarios, ¿no? Entonces digo, bueno, pues adelante, no a los intermediarios. Y por eso nos dimos a la tarea de organizar a los comisariados de todo el país, ¿sí? Porque ellos no son intermediarios, son representantes legítimos de sus núcleos agrarios, ¿sí? Pero ni así hacen caso, ¿no? O sea, todo lo tenemos que hacer bajo presión. O sea, primero, pues, en buenos términos hablamos, tratamos de entendernos y de hacer propuestas, de ayudarles, ¿no? Por ejemplo, en el tema agrario, logramos muy a fuerzas que la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional aborden las cuatro gestiones que han colapsado el sector agrario, que representan el rezago, ¿sí? Sí, está bien planchadito el esquema, pero no funciona porque no hay esa estructura, digamos, autoridad de arriba hacia abajo para que todos los funcionarios se apliquen a eso, ¿no? Igual pasa en el tema de los granos, ¿no? La producción, ¿sí? O sea, hay propuestas muy concretas, ¿no? O sea, ¿por qué, no sé, impulsar los insumos? Inclusive es hasta más barato que los sintéticos, ¿no? ¿Por qué no buscar esquemas propios, ¿verdad?, para que la gente produzca esos insumos, ¿sí? Entonces, y bueno, desgraciadamente, por eso me gusta ese tipo de eventos, como el que estamos ahorita con ustedes, porque es la forma en cómo hacemos sentir nuestra voz tanto hacia la gente como hacia el gobierno, ¿no? Ojalá escuchen, ¿sí? Porque es lo único que tenemos, porque ni cero llamadas, cero mensajes, ni siquiera reuniones por Zoom, ¿sí? Nada, ¿no? O sea, porque pues ellos tienen ya todo listo, todo arreglado, ¿no? Ellos nos van a decir nomás, nos van a mandar lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, nosotros quisiéramos decirles, señores, Sembrando Vida no funcionó,
señores, fertilizante, así como está, no tiene una lógica agronómica. El precio de garantía no va a impactar ni en el 5%, vamos a ver otras cosas más, ¿sí? El tema de producción para el bienestar vamos a convertirlo en garantía líquida, ¿no? O sea, propuestas consultivas, ¿sí? Para, digamos, eficientar los programas. Qué bueno que ya están elevados a rango constitucional, pero pues hay que entrar a una segunda etapa para que esto funcione. Pero como dices, sencillamente no nos escuchan. Hablando de este tema, pues, de que el gobierno no escucha, estamos en estos días, en estas semanas, meses, con dos temas que me parece que serán trascendentales para que todo esto pueda reflejarse en un real avance para el campo, superar esta situación de crisis. Y me refiero al periodo de discusión del presupuesto de egresos de la Federación, en donde va implícito pues también el presupuesto para el campo. Y por otra parte tenemos en puerta también las negociaciones para la renovación del TEMEC. Arturo, ¿eres optimista o estás escéptico en cuanto a que esto pueda ayudar al campo? ¿O cómo ves la situación? Claro que puede, pero como que hay factores que no lo están permitiendo. Miren, yo me centro en el campo, ¿no? Y me centro en los 4 programas emblemáticos. Si revisamos desde el 2018 hasta el 2026, porque ya está la propuesta presupuestal, sí, el presupuesto no ha cambiado, ¿sí? Así es. Del año pasado de este año, perdón, 2025 a 26, solo se incrementaron los presupuestos de los 4 programas en el 3.5%, que es lo que se calcula que será la inflación. ¿Qué quiere decir? Que o se va a hacer igual o menos. Yo digo que menos, porque la democracia tiene una dinámica, pues hay deudas, hay cosas nuevas que salen, ¿verdad? Las gasolinas, los viáticos. Entonces se va a hacer menos de lo que se hizo en el 2025, en el 2026. Entonces, ahí yo pues veo complicada la situación, porque entonces eso refleja que seguimos arrastrando una no política de impulso a la autosuficiencia. Claro. ¿No? Cuando hablas del TEMEC, pues es otra historia, ¿no? O sea, muchos compañeros me dicen, nos invitan a reuniones para escuchar nuestras propuestas. Tenemos que ir a un salón ahí de la Secretaría de Economía, ¿sí? Para que nos hagamos escuchar. Y no nos escuchan tampoco. Yo no voy a ir, ¿verdad? Porque primero no te escuchan, ¿sí? Es un mero requisito, ¿no? Y segundo, sí. ¿Qué hacer contra los caprichos de Trump? Si de repente le dice a Canadá, contigo ya no negocio, ¿verdad? Si de repente le dice a México, no va a haber TEMEC hasta que no cumplas con esto, ¿verdad? O sea, por más que presionemos a nivel nacional, a la presidenta, al Congreso, en ellos no está el que saquemos o no los granos del TEMEC, en el que nos salgamos o no de la bolsa de Chicago, ¿no? O sea, son factores extranacionales, ¿sí? Que pues nos están impactando, ¿no? Así como nos impactan los fenómenos climatológicos, los mercados, ¿sí? Ese factor de capricho de Trump es determinante para lo que se viene, ¿no? Y eso, amigos, nos obliga más a pensar en la construcción de la autosuficiencia. Miren, China ahorita acaba de aprobar su plan de desarrollo, plan para la soberanía, autosuficiencia alimentaria de China. Muy preciso, ¿sí? Y inclusive lo dicen, empiezan diciendo en primer párrafo, frente a los embates del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Los aranceles y todo eso, China ha construido su plan para la autosuficiencia, ¿no? Entonces, aquí ni siquiera, solo hasta ahorita que empezamos a oír de ese esquema que planteó el secretario de SADEP a raíz de las movilizaciones, ¿no? Claro. Pues, a modo de ya ir cerrando, mi estimado Arturo, ¿cuál sería tu conclusión en este momento a partir de lo ya platicado, de los datos, información y el análisis que nos has proporcionado? ¿Cuál sería tu conclusión en este momento? Mira, siempre hay que decir el qué sigue y el qué tiene que hacerse, ¿no? Yo me centro en tres cosas, ¿no? Primero,
fomentar la organización de los productores, ¿sí? Es otra cuestión que con el argumento de no a los intermediarios se pues marginó a las organizaciones de productores. Mira, había organizaciones de productores, y ahí me tocó conocerlas y fundarlas, ¿sí? Que eran un modelo de país chiquito en una región, ¿sí? Tenían sistemas de financiamiento propio, exportaban, comercializaban, tenían organizadas sus mujeres, tenían tiendas comunitarias para abarrotes, tenían infraestructura elemental, ¿verdad?, para procesar sus productos. Todo se acabó, ¿sí? Entonces se tiene que fomentar de nueva cuenta la organización de los productores, y estas a su vez tienen que coordinarse, ¿sí? En segundo lugar, los productores tenemos que entender que necesitamos construir nuestra propia estrategia de desarrollo productivo, ¿sí? No podemos estar dependiendo solamente de producción para el bienestar o de sembrando vida. Tenemos que tener una estrategia, ¿no? Así como el empresario dice, yo en este año voy a ampliar mi capacidad instalada, el siguiente año voy a comprarme una camioneta más grande, ¿sí? Tenemos que planearlo nosotros, ¿sí? Cómo construir barreras que nos permitan ir avanzando, ¿no? Empezando por la autosuficiencia, la diversificación productiva, la agregación de valor, la comercialización directa, ¿sí? Todo eso requiere diferentes factores. Y el gobierno debe jugar ese rol de facilitar esos procesos, ¿no? En tercer lugar, tenemos que empujar junto con el gobierno democrático de la Cuarta Transformación la creación de un gran programa que reactive de que ya le estamos dando producción para el bienestar, 20 pesos diarios, ya le estamos dando, sembrando vida, son 6,200 pesos al mes, ya le estamos dando fertilizante gratis, que no se usa fundamentalmente en la siembra de maíz, sino se usa para venderlo o para otros cultivos o frutales, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hemos dicho que hay que ser muy transparentes, ¿no? En el programa de fertilizante hay por lo menos un 30% de inflación del padrón, ¿sí? Me refiero a gente que no siembra, o que siembra, si le dan para 2 hectáreas, siembra 1 o menos hectáreas, ¿no? Entonces tenemos que fomentar eso y apoyar a la gente que realmente trabaja, ¿no? Entonces, yo creo que en esos 3 aspectos, ¿no? La organización de los productores, la construcción de una estrategia propia como productores, y en conjunto con el gobierno, armar un programa que reactive el campo, eso es lo que nos va a permitir salir adelante, pues, y trabajar de la mano y avanzar mucho más rápido. Pues muy bien, estimado Arturo, ahí están, pues, toda esta información, todo este análisis que nos proporcionas de manera muy puntual, desde una experiencia y un conocimiento muy claro y muy firme. Hay que decir que Arturo, pues, ciertamente conoce el sector, no solo por ser un profesionista, sino fundamentalmente que sea dirigente dentro del movimiento campesino. Y esto es importante, ¿sí? Amigos, amigas, pues esta ha sido una emisión más de Izquierda Debate sobre este tema del que ya hemos hablado, precisamente acompañados del compañero Arturo García, sobre el campo, el movimiento campesino y las perspectivas que este tiene. Es uno de los temas más importantes que deberíamos estar abordando a nivel nacional. Si bien el gobierno del presidente López Obrador en su momento, y todavía el momento del presidente Sheinbaum, se habla y se trabaja en términos de la soberanía energética, la soberanía alimentaria también es fundamental. Ningún país, como ya lo ha dicho el propio Arturo, puede sostenerse y puede tener perspectiva si no resuelve el tema de la soberanía alimentaria. Y desafortunadamente, en este momento, con las políticas públicas que tenemos al día de hoy, no se puede garantizar esa soberanía alimentaria. Es un problema estructural que no hemos resuelto. Y esperamos que lo que aquí se dice llegue, pues, no solo a los que participan dentro del movimiento campesino, sino a las autoridades mismas. Se tiene que construir todos los puentes y todo el diálogo necesario, se tienen que abrir oídos y se tiene que tener un buen acercamiento, porque esto no se va a resolver solamente con el gobierno, sino también con los productores organizados. Pues bueno, Arturo, agradecerte mucho tu participación, muy valiosa participación.
al compañero Ulises Oviedo también agradecer su participación, ayudándonos para establecer las preguntas más certeras posibles. Y bueno, amigos, amigas, camaradas, todos, pues agradecerles su atención a este espacio, La Izquierda Debate, y nos estaremos viendo en otra emisión. Muchas gracias. Hasta luego, Nacho, Ulises. Hasta luego Arturo y Nacho. Nos vemos.